la diapositiva? No. Sí, se ve, sí. Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Solo veo la pantalla. Vale, entonces, eso. También esta idea de integrar, además del trabajo corporal, también el trabajo con las emociones. Podemos ayudarnos del modelo de MacLean, del cerebro triuno. Entonces estaríamos, por así decir, la teoría polivagal, estudia fundamentalmente la autorregulación del sistema nervioso autónomo en este nivel troncoencefálico y ahora estaríamos conectando más con el trabajo emocional, con la regulación del afecto o la teoría de la regulación del afecto. Y bueno, esta idea de tres cerebros, ¿no? Aunque funcionan conectados entre sí, pero por así decir que tienen cierta independencia, es decir, cada centro procesa la información y responde a la información. Esta idea es importante, ¿no? Que no solo son estaciones de paso, el troncoencéfalo no es solo una estación de paso, sino que va a procesar esta neurocepción de la información sensorial del medio interno y del medio externo. Muy bien. Entonces, eso, lo que estamos diciendo, vamos a trabajar fundamentalmente en la regulación de la emoción, en la expresión de la emoción. Bien. Y esta idea de los procesos emocionales como acciones centrales del cerebro, ¿no? Dado que el cerebro límbico irradia sus conexiones tanto, diríamos, hacia arriba, al córtex cerebral, pero también a nivel descendente, al troncoencéfalo. Y la emoción va a condicionar el tipo de orientación, es decir, qué intención está influyendo en la atención. Es diferente si estamos atendiendo la experiencia con curiosidad y, como decíamos, a nivel relacional de conexión, o estamos atendiendo la experiencia con susto, con miedo y a nivel defensivo. Cada representación del objeto percibido es coloreada por una valencia emocional. Es decir, la emoción da el valor, da el significado a la percepción sensorial y inicialmente le coloca como este valor, si es positivo o si es negativo. Y en ese sentido va a poner en marcha un tipo de respuesta, o bien de conexión, si es positiva, o respuesta defensiva, si es negativa. Y también recordamos que el estímulo sensorial puede provenir tanto del mundo exterior, pero también del mundo interno, de las memorias internas. Por eso veíamos antes en los estados del yo que cada estado emocional va a acceder a un tipo de memorias correlacionadas. Determinados contextos que se van a asemejar o se van a relacionar con experiencias del pasado van a activar diferentes estados del yo, diferentes partes emocionales. Lo que decíamos, son pequeños indicios o desencadenantes y es muy importante que los podamos identificar en el trabajo de la terapia. Eso, los estados del yo son estado emocional dependientes. Muy bien. Y también es interesante conceptualizar la emoción en ese triángulo, en esa relación entre la necesidad y la acción. Vamos a poner un ejemplo de la homeostasis corporal con la sensación de sed, haciendo un paralelismo con la emoción. Entonces, de alguna forma, el percibir sed me está informando de que la homeostasis ha entrado en desequilibrio. Entonces, está informando de una necesidad, una necesidad. Entonces, eso, la emoción es de alguna forma el impulso para desplegar un movimiento, para desplegar una acción hacia el reequilibrio. En este caso, la sed, la percepción de la sed, me informa de la necesidad, ¿no?, de volver a hidratar y entonces pone en marcha la acción de beber agua. Y esto es importante, por ejemplo, si siento la emoción de tristeza en el matiz de soledad, esa emoción no surge para que me quede estancado, parado en ella, sino surge para que ponga en marcha el sistema de conexión relacional y pueda atender la necesidad nutritiva, ¿no?, de afecto, de cariño, de estar en relación.
Esto es lo que marca aquí. Si no es atendida, ¿no? En este caso, la sensación de sed, el cuerpo se va a deshidratar cada vez más gravemente. De forma similar, cuando una emoción, tristeza o miedo, es decir, una emoción negativa, se queda estancada, va a ir aumentando de forma progresiva el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, de tristeza, evolucionar hacia depresión, ¿no? O de miedo o de susto, ¿no? Ansiedad, pánico, el ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, ¿no? La importancia de que la emoción no se quede estancada, no se quede congelada, sino pueda desplegar el movimiento para atender esa necesidad. Por eso nos señala que la emoción contiene, diríamos, en potencia o de forma inmanente, la acción sanadora de la nutrición emocional, ¿no? La sed está informando de poner en marcha la acción de beber agua. Decíamos, la tristeza está informando de poner en marcha la acción de conectar de forma cariñosa y obtener nutrición emocional. Muy bien. Una forma sencilla o preliminar, ¿no?, de contactar con la emoción es preguntar por la experiencia. Podemos dar detalle a la experiencia, poder preguntar por la emoción, oye, ¿cómo te sientes? Y intentar focalizar, ¿no? ¿Qué ha sido lo que te hace sentirte tan triste o tan enfadado o tan solo, tan rabioso o tan avergonzado, o, ¿no? Poder conectar con ese punto nuclear de la experiencia para, lo antes que podamos, ir a identificar la necesidad, ¿no? ¿Qué necesitas? O a veces preguntamos qué te hubiera hecho falta en ese momento, qué hubieras necesitado en ese momento, o qué es lo que no pudiste hacer en ese momento, y luego ver cómo poder crear la experiencia nutritiva en el presente para atender esa necesidad, ¿no? Muy bien. Entonces buscamos la experiencia y qué es lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer, ¿no? Como decíamos, la necesidad que fue desatendida o la acción que fue bloqueada. Muy bien. Bien, entonces, en el trabajo con las emociones, muchas veces la persona inicialmente lo que nos va a verbalizar es que se encuentra mal, ¿no? Pues me encuentro mal o tengo malestar o tengo irritación. Es decir, que no hay inicialmente como una identificación específica, sería simplemente como la emoción más básica o la emoción inicial de malestar, ¿no? Entonces sería como esa irritación inicial, una información inespecífica de desequilibrio en la homeostasis, ¿no? Siento un malestar. Y esto es importante, el malestar, y nosotros como terapeutas lo escuchamos, lo atendemos en estos términos, nos está informando de alguna experiencia que genera sufrimiento. Es decir, es como el termómetro, ¿no? Es un poco el significado, el valor que está dando la emoción. Entonces nos va a decir si esa temperatura es buena o mala. Entonces nos va a señalar hacia una experiencia que está provocando sufrimiento, malestar. Entonces, inicialmente, en este trabajo con la sensación corporal, tal como estamos haciendo con las emociones positivas, vamos a intentar localizar la sensación corporal, ¿no? Donde notas en el cuerpo esa molestia o ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo noto en el pecho como una agitación fría que aprieta hacia adentro. Luego vamos a intentar, nosotros, como veis hace un momentito, lo hemos hecho con la experiencia positiva, vamos a intentar nombrar la emoción, ya no como emoción indiferenciada negativa, sino ya con alguna de las emociones categoriales. En este caso, tristeza, podría haber sido miedo o asco, etcétera, ¿no? Entonces, intentamos nombrar la emoción categorial, la emoción diferenciada. Es una tristeza, me siento solo. Entonces, aquí tendríamos la cualidad, ¿no? En este caso, la tristeza tendría una valencia emocional, ¿no?, negativa, es decir, de malestar, de sufrimiento, y va a contraer el sistema. En este caso, la intensidad de la emoción
puede ser más o menos intensa, ¿no? La tristeza muy intensa sería el estado depresivo, el estado de apatía, de anergia, ¿no? O podría ser poco intensa, ¿no? Y cuando clínicamente decimos, bueno, pues un estado subdepresivo, no es tan grave, ¿no? La intensidad de la emoción. También vamos a observar qué tipo de respuesta autonómica está correlacionando con la tristeza. En este caso sería hipoactivación, es decir, una respuesta más del sistema nervioso autónomo parasimpático, vagal, dorsal, ¿no? Una hipoactivación, lo que hemos dicho, una retirada de energía del sistema. Relativamente hablando, una paralización. Y en algunos casos va a ser importante también ver el tipo de respuesta, la acción defensiva, ¿no? Podríamos decir como si fuese una huida o una paralización, ¿no? Ver un poco esa tristeza si lleva alguna acción del sistema de defensa. Bien, entonces, repasando estos primeros pasos, identificamos que hay un malestar, un sufrimiento. Esto es el motivo general de consulta. La persona llega porque hay un malestar. Lo conectamos con la sensación sentida en el cuerpo y intentamos nombrar la emoción que se forma al sentir esta sensación corporal. ¿Qué emoción es? ¿Cuál es el sentimiento que surge? Bien. Y esto es muy importante, porque lo que más nos interesa son estos dos últimos pasos. Es decir, ¿qué necesidad humana está siendo desatendida, vulnerada o dañada? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesita la persona? Y en este caso necesito afecto, cariño, sentirme querido, lo que sea, reconocido, validado, comprendido, acompañado. Bien. Entonces, ¿cuál es la acción necesaria para atender la necesidad humana? Por ejemplo, en un episodio relacional, ¿no? Estar en el sofá con mi pareja, abrazados y riéndonos juntos. Entonces, es muy importante que hacemos todo este proceso en la sesión de terapia para realizar la acción en la vida cotidiana, ¿no? La realización. Lo mismo que decíamos, ¿no? Cuando me hidrato y bebo agua, entonces la sed desaparece, ¿no? Cuando realizo la acción de estar en conexión, en sintonía, entonces la tristeza va a desaparecer o, como sabemos en los procesos más graves, va a empezar a regularse, ¿no? Va a empezar a regularse. Muy bien. Entonces, antes, ahí se me ha ido el nombre, ¿no? El compañero lo has expresado muy bien con la emoción positiva, ¿no? Del primer abrazo con tu hijo, ¿no? Entonces, el trabajo va a ser expresar la emoción, expresar la emoción. Lo mismo que hacemos a nivel corporal, en este caso a nivel afectivo. Y observar que la emoción en sí misma tiene esas dos cualidades. Por una parte es una sensación corporal, podemos traer el concepto de Antonio Damaso del marcador somático, es decir, por una parte la emoción tiene una sensación corporal, pero también tiene un significado, tiene lenguaje, tiene una cualidad, ¿no? Es tristeza o es alegría, es miedo o es fuerza, energía, poder. Vale. Entonces, primero vamos a hacer este trabajo de expresar la emoción en el cuerpo, enfocar la sensación sentida, cuando decimos cómo resuena esa experiencia, cómo resuena ese malestar en el cuerpo, qué sensación se forma en tu cuerpo cuando piensas en tal cosa, cuando miras tal cosa. Entonces vamos a dar detalle a la sensación corporal y bueno, vamos a observar estas cosas, ¿no? A veces las sensaciones corporales no tienen un nombre claro, ¿no? Entonces, las sensaciones corporales tienen, bueno, pues estas descripciones físicas como cualidades o características físicas, ¿no? Que se sienten en el cuerpo, en la superficie del cuerpo. Podemos hacer este trabajo, ¿no? que hemos nombrado, por ejemplo, con el puntero, con el brain spotting, ¿no? de ir pendulando, de ir
ir oscilando de la sensación de activación al punto positivo y se va a ir descargando, ¿no? Esto es, de alguna forma, en cuanto a la emoción negativa, tenemos dos objetivos: expresar la emoción y descargar la tensión corporal. Recordar lo que decíamos, el estado del yo desregulado es un estado de alta intensidad emocional. Entonces, hay una parte que es descargar esa tensión, ese exceso de energía emocional del cuerpo, ¿no? Poder liberarlo. Entonces, también queremos expresar la emoción, es decir, sentir y vivenciar ese estado, experimentarlo. Entonces podemos acompañar a la persona, esto claro, con mucha ternura, con mucha amabilidad, con mucho cariño, como hacemos habitualmente en el trabajo terapéutico. Sería un ejemplo, ¿no? Palabras que, por ejemplo, puede decir el terapeuta, ¿no? Observa cómo se forma ese sentimiento de tristeza en tu cara, o nota tus lágrimas, ¿no? Siente ese llanto que surge, o el gesto que hace la postura. Nota y siente cómo esa emoción se expresa en la postura de tu cuerpo o en el gesto de tus manos. Eso es. Y intentamos nombrarlo. Es un sentimiento de dolor, de tristeza, de abandono. Y a veces, como la persona no nos lo va a poder expresar directamente, invitamos, ¿no? ¿A qué se parece esa emoción? Es algo así como se parece a sentirse de... Entonces dejamos estas preguntas abiertas, ayudando a la acción reflexiva de la mente a poder nombrar la cualidad emocional. O es una tristeza de qué tipo, o qué característica tiene ese enfado, ¿no? Eso es. Entonces, estas dos cosas, poder expresar la emoción, sentirla en el cuerpo y nombrarla, y descargar la tensión corporal. De forma frecuente, la persona va a usar las lágrimas, ¿no? Las lágrimas, la acción de llorar, es una acción autorreguladora. Y siempre vamos a intentar que sea suave, despacio, que sea tolerable, ¿no? Y también puede aparecer algún tipo de calambres, de temblores, de hormigueos, moviéndose por el cuerpo, descargando esa energía. De forma similar a como lo experimentamos en nuestros ejercicios corporales de juego, lo que llamamos la movilización activa sin miedo, como juego, como exploración, pero de forma similar también con las emociones negativas, a través del cuerpo se va a movilizar esa tensión emocional acumulada y queremos que se vaya liberando. Muy bien. Bien. Bueno, esto lo he recogido aquí porque me lo dijo una de las personas, ¿no? Un caso muy grave con el que trabajo, que bueno, poquito a poco a través de los años hacemos lo que podemos, ¿no? Un poco de trabajo somático, un poco de MDR con el movimiento ocular, ¿no? Y ella misma me decía, ¿no? Como que el objetivo es que al sentir la sensación corporal, que no entre el cuerpo en una situación de pánico, ¿no? Entonces, inicialmente en los pacientes severamente dañados es importante como discriminar las sensaciones, porque si no, toda sensación corporal se generaliza a una situación de pánico, ¿no? Entonces, a veces tenemos que trabajar muy despacito para ir diferenciando, para ir nombrando las diferentes sensaciones, incluidas sensaciones fisiológicas de hambre, de cansancio, poder ir discriminando las diferentes sensaciones. Bien. Entonces, estas serían las habilidades de la autorregulación emocional, un poco lo que vamos explicando. El paso previo es lo que hemos dicho antes, poder tolerar el sentir para expresar la emoción, ¿no? Noto una opresión temblorosa en mi pecho, me siento triste, me ha dolido que, lo que sea, ¿no? Que tal persona ha hecho tal cosa, me ha dicho lo otro, etcétera. Poder regular la intensidad dentro de la ventana de tolerancia. Y sería un ejemplo, ¿no? Mientras respiro, puedo llorar y expresar mi congoja, sosteniendo el temblor del cuerpo. Entonces, esta habilidad de autorregulación emocional puede
primero tolerar un grado de intensidad emocional y por eso muchas veces a la persona mientras estamos trabajando le preguntamos directamente, ¿es tolerable esa sensación que notas en el pecho? ¿Es tolerable esa emoción que surge en tus lágrimas? ¿O es demasiado? Vamos a ir más despacio, hacemos una pausa, ¿no? Tenemos que ir ayudando a la persona que pueda tolerar, que pueda ir regulando la intensidad. Y es importante en la autorregulación emocional la habilidad de regresar al equilibrio, es decir, esa activación que trae la intensidad emocional de luego poder bajar como hacia el equilibrio, hacia el umbral de reposo, ¿no? Sería verbalizo y comparto la experiencia mientras va regresando la tensión emocional hacia la calma. Nosotros en este recorrido de la formación lo estamos haciendo con la experiencia positiva, ¿no? Sentimos cómo se expresa la experiencia positiva y en el sentido positivo, porque como es buena en sí misma, pero también se va regulando y luego poco a poco va haciéndose más neutro el sistema emocional del momento presente, ¿no? Entonces, es muy importante la acción de reparar, lo que decíamos, atender la necesidad y realizar la acción, ¿no? Siento el bienestar de la acción realizada, conectar con otra persona o la validación que haya hecho el terapeuta o el ejercicio de conexión relacional que hayamos hecho, ¿no? Siento el bienestar de sentirme comprendido, consolado o atendido. Para volver a la sintonía, ¿no? Lo que queremos es volver a la conexión social y al desempeño, ¿no? Conecto de nuevo con el mundo y vuelvo al fluir de la vida. Muy bien, hasta aquí.